siempre será muy grato para mí regresar al sitio donde hace 40 años, más de 40 años, fui alumno y profesor de la Facultad de Derecho. Voy a tratar de ser lo más breve posible y les voy a rogar la mayor atención posible. Y les digo por qué. Primero quiero empezar por separar dos temas que no es que no tengan nada que ver, pero que son cuestiones diferentes. Una cosa es la CONVEMAR, que es la Convención de Mar del año 1982, y otra cosa es el litigio que sigue el Perú contra Chile en La Haya para la delimitación marítima. Que se utilicen algunos principios de derecho internacional público que están consignados en la CONVEMAR es otra cosa, ¿correcto? Pero tengamos muy en claro que se trata de dos temas diferentes. No aceptemos el contrabando de querer supeditar una solución a un problema que es toda una controversia que seguimos, que es un litigio. Ustedes saben que litis, que significa pleito. Entonces es un pleito que tenemos ante la Corte, ¿correcto? Que eso quede claro. Otra cosa es la CONVEMAR. Es un acuerdo, como brillantemente lo ha explicado el almirante Ramírez Canaval y la doctora Mejía. Entonces, eso que quede claro, ¿no? Yo me voy a ocupar exclusivamente de los fundamentos o las razones por las cuales quienes integramos COADEM significa Coalición Democrática, es una asociación sin fines de lucro y que no responde a fines partidistas, políticos, ¿correcto? Si bien es cierto que los problemas que se tratan son políticos, porque evidentemente los problemas de un país tienen un origen, una naturaleza política. Hoy precisamente nos acompaña el presidente de esa coalición que conformamos. Nosotros hemos hecho un estudio y hemos llegado a ciertos fundamentos, como repito, o razones por las cuales consideramos que no se debe suscribir la Convención del Mar. Voy a tratar de ser lo más breve posible, explicándole o detallándole algunos cuadros para dejar más bien este tema de debate después de las preguntas que ustedes deseen formular. No sé si se me está escuchando bien, estoy hablando demasiado bajo o algo. Ok, empecemos por lo siguiente. Siguiente cuadro, por favor. Miren, siempre es muy lindo acompañar alguna exposición con algún pensamiento que nos ilustre, sobre todo cuando se trata de razones cívico-patrióticas. La patria es algo muy importante que verdaderamente, si no conocemos la historia de nuestro país, miren, jamás vamos a entender las situaciones. Nadie puede defender lo que no conoce, se defiende lo que uno conoce. En ese sentido, la gran responsabilidad de esta Facultad de Historia, miren, curso tan maltratado, porque en realidad la historia no puede estar sujeta, digamos, a las ciencias sociales en general. La historia del Perú es la historia del Perú con los problemas, las potencialidades y los defectos que tenemos como país. Hoy en día, desgraciadamente, vivimos situaciones en las cuales hasta se ha suprimido el curso de educación cívica, lo cual es absurdo, ¿no? Se puede enseñar chino, lo cual me parece muy importante, pero se olvida, se omite la educación cívica. La educación cívica, y me van a perdonar la vulgaridad, es para que todos nosotros nos comportemos en la sociedad como personas, como seres humanos, porque a veces lamentablemente nos estamos comportando como animales, o peor que los animales, porque los animales tienen el instinto de conservación a la vida. Basta salir a la calle y ver lo que significa el tránsito para ver que ni siquiera los problemas más elementales o domésticos los estamos solucionando. Y quien no soluciona problemas domésticos menos va a poder solucionar problemas vitales para la nación. Este pensamiento que dice lo siguiente: a veces sentimos que lo que hacemos es tan solo una gota en el mar, pero el mar sería menos si le faltara una gota. Este es un pensamiento de la Madre Teresa de Calcuta que me parece que es extraordinario, porque así es como hay que defender la patria. Siguiente, por favor. No solo perderíamos 188 millas marinas, sino también 188 millas de nuestro espacio aéreo, y no solamente eso, como muy bien lo explicó la doctora y el almirante, sino que existe una proyección hacia el continente antártico. Y la proyección, ustedes comprenderán fácilmente que es en función de la extensión. No es lo mismo una proyección sobre la base de 12 millas que sobre la base de 200 millas. Siguiente, por favor. El Perú perdería con la CONVEMAR más de 750.000 kilómetros cuadrados de mar sin el consentimiento de los peruanos,
cual lo más grave, porque eso tiene un nombre. Hacerlo así sería traición a la patria, y en ese sentido lo ha dicho muy bien el actual presidente de la República y tiene que cumplir lo que ha dicho. Él dijo el año 2009, en un libro que ha escrito, que se llama De Locumba, candidato a la presidencia del Perú, que suscribir la Convención del Mar constituye delito de traición a la patria. Entonces nosotros como ciudadanos tenemos que exigir al primer mandatario, que es el primero obligado a cumplir el mandato del pueblo, ¿no?, que no se suscriba a la Convención del Mar, porque sería traición a la patria. Siguiente. En el Congreso se busca aprobar la Convenmar sin consultar al pueblo y sin un referéndum. Ya ha habido intenciones, como se dice entre gallos y medianoche, de modificar algunas leyes que colateralmente simplemente refuerzan ese sentido peruano de la jurisdicción y soberanía que tenemos exclusiva sobre ese territorio marítimo. Siguiente. Convenmar, como se ha dicho muy bien en la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar de 1982. Siguiente. Rotundo rechazo nuestro que el Perú suscriba la Convención del Mar. Siguiente. Como le decía textualmente, un acto de traición a la patria, ¿no?, en el libro del presidente de la República. Siguiente. Los fundamentos o las razones, que es aquí donde quiero robar especialmente su atención, porque este puede ser un motivo de debate o de preguntas sobre ampliación de este tipo de información. Miren, nosotros los que integramos la coalición democrática hemos llegado a la siguiente conclusión: que existen fundamentos o razones para oponernos a la suscripción de la Convención del Mar, que se basan en carácter legal constitucional, histórico-geográficos, económicos, sociales, medioambientales, políticos, psicológicos, geopolíticos, jurídicos y algo que hemos denominado paradojal. Empecemos con los primeros. Siguiente, por favor. Miren, legales constitucionales. ¿Por qué? Porque la reducción de 200 a 12 millas de la anchura del mar territorial afecta y viola disposiciones legales constitucionales contenidas en el artículo 54 de nuestra Carta Magna de 1993, haciéndoles una salvedad, ¿no?, de que antes del 93 tuvimos la Constitución de 1979 que trata sobre este tema, pero cuyo tenor, o sea, cuyo contenido es el mismo que se repite en la Constitución actual. Constitución que personalmente creo y conversamos mucho tiene que ser modificada. Primero porque fue dada por un gobierno usurpador, por un gobierno sinvergüenza en realidad, y perdone que utilice esa expresión, porque el líder de ese partido está en la cárcel. ¿Sabe por qué? Por delincuente, habiendo admitido todas las barbaridades que se cometió en ese tiempo. Siguiente. Miren, la Constitución Política del Perú vigente, en su artículo 54, dice claramente lo siguiente: no se necesita ser abogado, no se necesita ser doctor en Derecho, sino tener simplemente sentido común, que lo tenemos todos los que estamos presentes acá. El artículo 54 dice claramente lo siguiente: el territorio del Estado es inalienable e inviolable, comprende el suelo, el subsuelo, el dominio marítimo y el espacio aéreo que lo cubre. El dominio marítimo del Estado comprende el mar adyacente a sus costas, así como su lecho y subsuelo hasta la distancia de 200 millas marinas, medidas desde las líneas de base que establece la ley. En su dominio marítimo, el Estado ejerce soberanía y jurisdicción sin perjuicio de las libertades de comunicación internacional, de acuerdo con la ley y con los tratados ratificados por el Estado. El Estado ejerce soberanía y jurisdicción sobre el espacio aéreo que cubre su territorio y el mar adyacente hasta el límite de las 200 millas, sin perjuicio de las libertades de comunicación internacional, de conformidad con la ley y con los tratados ratificados por el Estado. Siguiente. Pero no solamente eso, sino hay algo muy interesante. Miren, existe la Declaración de Santiago de Chile, de 18 de agosto de 1952, sobre zona marítima formulada por los gobiernos de Chile, Ecuador y el Perú. Esta declaración de Santiago, junto con otro acuerdo del año 54, que son de carácter, como si bien se ha explicado, de tipo pesquero, Chile pretende hacerlos valer como convenios de delimitación marítima, como tratados de delimitación marítima, ¿no? Cosa que evidentemente no es así. Porque para que un tratado verse sobre límites y sea sobre límites tiene que cumplir con ciertas formalidades elementales y ninguno de esos convenios las cumple. Por más que se mencionen zona fronteriza, etcétera, etcétera, pero no constituyen tratado de límites.
Pero lo que no se dice es algo muy interesante, que miren lo que afirma la Declaración de Santiago, suscrita por los tres países, repito, Ecuador, Chile y Perú. Dice que la antigua extensión del mar territorial y de la zona contigua son insuficientes para la conservación, desarrollo y aprovechamiento de esas riquezas exclusivas. Es decir, tener un territorio marítimo de menos de 200 millas no garantiza la correcta explotación ni la seguridad nacional. Eso lo dicen los tres países. Siguiente. Continuamos con la Declaración de Santiago. Dice aquí algo que es tremendamente categórico y que lo puede entender cualquier persona, repito, no tiene que ser un especialista en derecho. Los gobiernos de Chile, Ecuador y Perú proclaman como norma de su política internacional marítima la soberanía y jurisdicción exclusivas. O sea, se excluye todo lo demás. Esto es solo para Perú en su territorio, para Ecuador en su territorio y para Chile en su territorio. Repito, los gobiernos de Chile, Ecuador y Perú proclaman como norma de su política internacional marítima la soberanía y jurisdicción exclusiva que a cada uno de ellos corresponde sobre el mar que baña las costas de sus respectivos países hasta una distancia mínima de 200 millas marinas desde las referidas costas. Siguiente. La Declaración de Santiago, esta que estamos leyendo, partes de ella, de 18 de agosto de 1952, incluye también la soberanía y jurisdicción exclusiva sobre el suelo y subsuelo que a ella corresponde. O sea, vuelve a insistir en lo de exclusiva. Siguiente. Esto es lo importante. Miren, fundamental. Este compromiso tripartito fue aprobado por los congresos de los tres países. En Chile, por decreto 432 de 23 de septiembre de 1954. En el Ecuador, por decreto 275 de 7 de febrero de 1955. Y en el Perú, por resolución legislativa 12.305 de 6 de mayo de 1955. O sea, está vigente y no solamente refuerza el artículo 54 de la Constitución, sino que inclusive claramente incluye la calificación de exclusiva. Siguiente. ¿Qué dice la CONMEMAR por el contrario? Y me voy a limitar simplemente a dos artículos, al primero y al tercero, y lo dejo al libre albedrío de interpretación de ustedes. Miren, la CONMEMAR por lo contrario, en el artículo tercero, cuando se refiere a la anchura del mar territorial, dice: todo Estado tiene derecho a establecer la anchura de su mar territorial, ¿no?, hasta un límite que no exceda de 12 millas marinas, medidas a partir de líneas de base determinadas de conformidad con esta convención. O sea, no hay ni siquiera soberanía total sobre las 12 millas, está supeditado al acuerdo de la convención. Decir lo contrario es decir mentira, es una farsa. Siguiente, por favor. El artículo primero, ¿qué es lo que nos dice de la convención de la CONMEMAR? Cuando se refiere a los términos empleados y alcance, dice: para los efectos de esta convención,